A esta hora conectamos, como hemos dicho, con el canciller de la Universidad de las Américas, UDLA, doctor Carlos Larrategui. Gracias por acompañarnos a esta hora. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí, señor Galarza, en el set de Color TV. Señor Larrategui, usted ha sido uno de los más críticos desde el punto de vista de la academia y también como un hombre que hace opinión pública de cómo se han comportado los movimientos indígenas, sobre todo este último año. Y es que la CONAIE nota una gran división al interior. Lo terrible es que un año después de los hechos de octubre, todavía los cabecillas o los líderes de esta participación, que más allá de tener, digamos, un reconocimiento por un sector de la población y que su protesta podría haber sido legítima, los daños causados a los bienes patrimoniales, a los bienes públicos e incluso con delitos como secuestro, no han sido todavía sancionados por la justicia. ¿Qué sensación nos queda a la opinión pública y al país en general de estos hechos un año después? Gracias, señor Galarza. Bueno, yo creo que mirando ya en retrospectiva y con profundidad lo acontecido, podemos concluir claramente que lo acontecido en octubre del año pasado no fue un movimiento más, no fue una protesta más, no fue una movilización más, sino que realmente fue toda una operación política cuyo objetivo era el asalto al poder. Este preparativo además se hizo con muchísima anticipación, es decir, hubo una organización previa, y el tema de los subsidios simplemente fue el pretexto que se aguardaba para lanzar este movimiento que estaba ya planificado desde hace algunos meses. También los hechos evidencian que hubo ahí una convergencia de los intereses del correísmo. Sabemos perfectamente que muchas de las células correístas estuvieron presentes en todas estas movilizaciones, hechos como la quema de la Contraloría y naturalmente todas las arengas y todas las convocatorias, todos los operativos que hizo el correísmo, apuntaban también en la dirección del golpe de Estado, ¿no? El propio dirigente Vargas en la Casa de la Cultura habla abiertamente de que las Fuerzas Armadas pues quiten el apoyo, alentando con esto el golpe de Estado. Lo grave de todo esto es que el movimiento indígena, sí, es verdad, está fraccionado, pero ha tomado una dirección distinta, ¿no? Ha tomado una dirección violenta, ha tomado una dirección radical. La CONAIE tradicionalmente se ganó el respeto de la población, simplemente por sus reivindicaciones y por el hecho de que pudiera dialogar. Los antiguos dirigentes indígenas, yo mismo tuve la oportunidad de tratar con ellos, tenían tesis muy firmes, pero eran capaces de extender la mano. Los actuales dirigentes son radicales, se niegan a dialogar. Claro, el movimiento indígena ha perdido muchísimos apoyos de la población civil. Las clases medias, que normalmente eran sus aliados, pues han dejado de apoyar y más bien ahora lo miran con hostilidad al movimiento indígena. Y entonces vemos que ahí no hay ninguna capacidad para rectificar lo que sucedió hace pocos días con Isa y con Vargas en las inmediaciones de la 12 de octubre y calle Madrid. Demuestran que su línea violenta continúa y eso es altamente preocupante, ¿no? De ahí la importancia de que haya sido publicado este libro, porque en ese libro se recogen pues todos los testimonios y se refresca la memoria al país. Nosotros tenemos la mala costumbre de simplemente de dejar en el olvido cosas importantes que van marcando el futuro del Ecuador, y eso es un serio error desde el punto de vista político y también desde el punto de vista social, hablo como ciudadanos. Doctor, ¿cree usted que puede haber impunidad con el paso del tiempo? Digo esto porque un año después Vargas e Isa, más allá de que han sido llamados a declarar, siguen en una posición extremadamente radical y que evidentemente le hace daño a su propio movimiento y puede generar incluso muchas antipatías del resto del país, porque con todo el respeto que se merecen las comunidades indígenas representadas por la CONAIE y sus organizaciones, no son la opinión pública del país. ¿Cree usted que la justicia todavía está en deuda? Sin duda, señor Galarza, además, yo creo que con lo que se planteó en la Constitución del 2008, pues hubo una serie de distorsiones. Y una de esas distorsiones es entender o tratar de comprender que el movimiento indígena puede tener institucionalidad propia.
es decir, casi ser un Estado dentro del Estado, ¿no? Justicia propia, tener prerrogativas propias. Vemos que pretenden reclamar soberanía sobre el territorio. En estas protestas de octubre, por ejemplo, en el Oriente, hubo claramente un intento de asesinato, llamaría, invocando la soberanía e invocando los poderes que tenían sobre el territorio los movimientos indígenas. Entonces, aquí ha habido muchas distorsiones y yo creo que esto también ha sido resultado de esta, si se quiere, laxitud por parte de las autoridades, por parte de las élites frente al movimiento indígena. Como siempre hay un complejo de culpa, ¿no es cierto?, frente a todo lo sucedido con los movimientos indígenas. Es un hecho que ahí hay todavía mucho por hacer y se debería establecer una política de Estado, pero eso nos ha llevado a cuestiones absurdas, como por ejemplo para tolerar la justicia indígena, que es una aberración en pleno siglo XXI con derechos humanos. Tolerar todas esas prácticas es incomprensible. Y de la misma manera es incomprensible que varios dirigentes que provocaron daños, que provocaron terror, esa era la intención, terror, o sea, terrorismo, en octubre, pues gocen de libertad y estén en absoluta impunidad. Eso mina las bases de un Estado, eso mina las bases de una convivencia pacífica. Entonces yo creo que aquí la justicia y la Fiscalía deberían actuar. Son ecuatorianos como todos nosotros y estamos obligados a respetar normas básicas de convivencia. Ellos no pueden estar por encima de la ley. Entonces, hay que aplicar la ley porque todos somos ecuatorianos y todos estamos sujetos a este ordenamiento jurídico. Y efectivamente, hay una deuda muy grande desde el lado de la justicia hacia la ciudadanía por los eventos de octubre, ya que no se ha hecho nada. Doctor Carlos Larrañaga, ya entrando en temas electorales, ¿cree usted que está garantizada la transparencia del proceso y el buen manejo administrativo, no solo los recursos, sino del proceso como tal, por parte de los consejeros del CNE, teniendo en cuenta lo que ha pasado, lo que vemos todos los días, prontuariados de la justicia, sentenciados, gente en prisión que utilizan las candidaturas para de alguna otra manera auparse en esta, no sé si coraza que les permite lamentablemente la ley? Es decir, no sé si hemos perdido la capacidad de sorprendernos ante este tipo de cosas. Si uno necesita para cualquier trabajo un pasado judicial, un registro policial, de no tener antecedentes para conseguir un empleo. Todo ecuatoriano lo necesita. Sin embargo, para ser candidato a cualquier dignidad, no importa ser o prontuariado o estar en la cárcel. Vivimos no sé, un mundo de contradicciones actualmente en esta democracia. Efectivamente, señor Galarza, ¿no? Lo que sucede en el CNE es altamente preocupante y yo sinceramente he sido muy crítico de lo que se hace ahí y yo sí tengo muchísimos temores frente al proceso electoral que se avecina, a su transparencia, a la seguridad de que los votos serán respetados. Ahí hay muchas irregularidades, ¿no? Comenzando con todo lo que se ha ido revelando en estas últimas semanas. La presidenta del CNE, ¿no es cierto?, salvó su pellejo en la asamblea a cambio de conceder a Mendoza, recordemos, la existencia de un partido político. La presidenta del CNE también ha nombrado en posiciones claves del CNE a correístas radicales absolutamente declarados, tanto en la dirección de procesos electorales, que es una figura y una unidad clave para la votación del 2021. Igual el Instituto de la Democracia ha sido entregado por la presidenta del CNE a otra correísta absolutamente radical. Entonces, yo tengo muchas preocupaciones sobre esta transparencia y además tengo también preocupaciones del proceso como tal. Es decir, aquí desde el CNE no creo que se ha considerado la situación que vive el país y lo que va a pasar en febrero a causa de la pandemia. Las condiciones no van a variar mucho y sabemos por experiencias de otros países que los procesos electorales son unas fuentes de contaminación muy grandes y aquí no creo que el CNE haya tomado las medidas suficientes o esté pensando en las medidas adecuadas como para garantizar la salud de la población en un día de aglomeraciones como es el día de los sufragios. Entonces, todas estas cosas hacen pensar no solo en la falta de probidad de las autoridades
del CNE, sino también en su capacidad de gestión y en su capacidad de ejecución. Entonces sí es algo que debe preocuparnos a los ecuatorianos, debemos nosotros monitorear y seguir muy de cerca lo que está pasando ahí, porque finalmente estas elecciones del 2021 son absolutamente determinantes para el futuro del Ecuador. No son unas elecciones más, sabemos perfectamente que aquí está en juego la democracia versus el autoritarismo, la democracia versus la dictadura y las instituciones versus la corrupción. Entonces, pues tenemos que los ciudadanos apersonarnos de esto y exigir al CNE que se hagan las cosas de la manera adecuada, porque hasta aquí pues hay muchas aberraciones, muchas equivocaciones o quizá muchos actos de mala fe que están poniendo en duda realmente la transparencia del proceso. Doctor, pregunta final ya en el panorama electoral. ¿Y cómo se puede guiar a la población, a aquellos ciudadanos de a pie que seguramente aún no definen el voto y que quizás horas antes podrían decidir por quién votar desde la academia, desde la opinión pública, desde quienes generamos algo de opinión, para guiar a la gente que no se deje engañar por aquellos falsos profetas, encantadores de serpientes y la demagogia que lamentablemente hemos tenido cada 4 años que vamos a las urnas? Hoy es una situación excepcional, el país casi quebrado, una emergencia sanitaria muy difícil que no va a haber solución hasta enero, han dicho las autoridades sanitarias de la OMS, pero lamentablemente los ciudadanos sí creen en algunas propuestas de alguna otra manera que son engañosas y que lo hemos visto en los últimos 10 años o 14 años quizás. ¿Qué hacer para que esa población no se deje engañar? Pero sí, yo creo que aquí juegan un rol fundamental los medios de comunicación, ¿no? Como jugaron justamente en los aciagos días de octubre. Una de las amenazas más grandes que enfrentamos en estas elecciones son precisamente las noticias falsas, la posverdad, la manipulación desde las redes sociales. Cosas que sucedieron en octubre y que tuvieron éxito. Recordemos lo que pasó ahí. Se circularon noticias falsas que alarmaron a la población. La idea era crear terror, pero efectivamente la población no tuvo manera de enfrentar toda esta corriente, todo este torrente gigantesco de noticias falsas a través de las redes. Y eso es lo que puede volver a suceder en las elecciones del próximo año. Por lo tanto, igual que en octubre, los medios de comunicación que jugaron un papel fundamental para buscar la verdad y para presentar la verdad deberán hacer también un esfuerzo enorme. Y los ciudadanos también, los ciudadanos pues deberemos tratar por responsabilidad, ¿no es cierto?, de encontrar la información adecuada y desechar toda esta invasión de noticias falsas. Eso no es sencillo. Entonces habrá que hacer un esfuerzo, como digo, desde el lado de la comunicación formal y seria para tener permanentemente informada a la ciudad, a la sociedad, y así poder transmitir información veraz y que todas esas noticias falsas pues no tengan impacto, no tengan efecto y no se arraiguen en la población. Entonces es un desafío muy grande y la verdad es que ese es uno de los problemas más serios que tendremos que enfrentar en los próximos meses. Además, habida cuenta de que pues estas fuerzas radicales, el correísmo, pues tienen un manejo bastante hábil y bastante potente de estas redes sociales y de la manipulación de las noticias falsas. Así es que es un verdadero desafío para el Ecuador y para sus instituciones. Doctor Carlos Larrategui Nardi, canciller de la Universidad de las Américas USLA, muchas gracias. Ha sido un honor. Muchas gracias, señor Galarza. Siempre a las órdenes. El rector o canciller de la USLA, a propósito del lanzamiento del libro de la ministra María Paula Romo de los acontecimientos de octubre pasado. Vamos a la pausa, hablaremos